Usa conchas cilíndricas para encontrar el volumen del sólido obtenido al girar la región delimitada por y igual a x al cuadrado, graficada y roja, y es igual a 0, graficada y verde, y x es igual a 2, graficada y azul alrededor del eje y. Para empezar, observe que la región acotada es esta región de aquí. Y estamos rotando esta región o esta área acotada alrededor del eje y. Y el objetivo es encontrar el volumen del sólido resultante mediante el método de la cáscara. Veamos primero esto en 3 dimensiones. A la izquierda tenemos la mejor región R, graficada en 3 dimensiones, y luego, si rotamos esta área acotada sobre el eje Y, obtenemos el sólido que se muestra aquí a la derecha, y nuestro objetivo es determinar el volumen del sólido. Volviendo a nuestro trabajo, siempre que usemos el método de la concha para determinar un volumen de revolución, queremos dibujar un rectángulo representativo que represente una carcasa o un tubo del volumen. Al usar el método SEL, el rectángulo representante siempre será paralelo al eje de rotación cuando, utilizando el método de disco o arandela, el rectángulo representativo será perpendicular al eje de rotación. Como tenemos un eje de rotación vertical, tendremos un rectángulo vertical representativo. Digamos que este es nuestro rectángulo representativo. Observe que el grosor del rectángulo es delta x, que es y cuando se usa el método SEL. Si tenemos un eje de rotación vertical, obtendremos con respecto a x. Y el volumen es igual a 2pi. Tiempo hasta la integral de a b de r de x, tiempo hasta h de x, donde r de x es una distancia desde el centro del rectángulo hasta el eje de rotación, que en nuestro caso sería esta horizontal distancia aquí, y esta horizontal. La distancia es simplemente igual a x. Y h de x es la altura del rectángulo, que en nuestro caso será esta longitud aquí. Observe. La altura del rectángulo está determinada por la parábola dada por y es igual a x al cuadrado, lo que indica que h de x es igual a x al cuadrado. Y dado que estamos integrando con respecto a x, observe que los límites de integración van desde x igual a 0 hasta x igual a 2 a lo largo del eje x. Esto indica el volumen. V es igual a 2pi. Tiempo para integral de 0 a 2 de nuevamente, la función integrando es r de x veces h de x, que en nuestro caso es x veces x al cuadrado de x. Simplificando tenemos 2pi, tiempo de integral de 0 a 2 de x en cubos. A continuación, determinamos la antiderivada. No olvides el factor de 2pi. Tenemos 2pi multiplicado por él. La antiderivada de x en cubos es igual a x a 4 dividido por 4, o 1 4x al cuarto. Sigamos adelante y factoricemos 1 4, 2pi veces. 1 4 es igual a 1 2pi. Ahora determina 1 2pi por la diferencia entre el espacio de 2 y el espacio de 0. Cuando x es 2, tenemos 2 para el cuarto. Cuando x es 0, tenemos 0 hasta el cuarto, lo que nos da 1 2. Pi multiplicado por 16, lo que equivale a 8pi. Y como se trata del volumen, las unidades son unidades cúbicas. Este es el volumen exacto del sólido cuando la mejor región R que se muestra aquí a la izquierda gira alrededor del eje, y produciendo el sólido que se muestra aquí a la derecha. Espero que lo hayas encontrado. Esto es útil.